Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a analizar el contenido de procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje correspondiente a la tutoría número 2 de la asignatura Psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Este contenido es muy importante porque nos va a ilustrar las maneras en cómo es que nosotros aprendemos, no solo una asignatura tan específica como la matemática, sino que nuestro aprendizaje en general. Entonces, al final de esta unidad, pretendemos comprender, ¿verdad?, los diferentes procesos que se dan en el aprendizaje y cómo podemos utilizar, ¿verdad?, estos estímulos sensoriales para poder facilitar el aprendizaje. Así que damos inicio y primeramente pues el objetivo que nos presenta en la plataforma es comprender los diferentes procesos cognitivos que intervienen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Por eso estaremos hablando de pensamiento, de conocimiento, de la metacognición y de la memoria. Ahora, antes de empezar, para ir rompiendo el esquema, ustedes quizás me puedan comentar, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre los procesos cognitivos? ¿Qué idea tienen ustedes sobre los procesos cognitivos? Quizás puedan escribir en el chat las ideas que tienen, ¿verdad? Si recordamos nosotros nuestra etapa cuando somos estudiantes, algunas cosas nos llaman mucho la atención. Quizás, por ejemplo, un maestro nos contó alguna anécdota, nos relató una obra, nos presentó una película, nos puso una canción, eh, o quizás nos llevó una imagen, alguna dinámica que nos puso a hacer. Entonces, y esas cosas quizás las recordemos. Entonces, todo esto tiene que ver un poquito, ¿verdad?, con respecto a los procesos cognitivos, con respecto a nuestras sensaciones, nuestras percepciones, la memoria, el pensamiento y la imaginación. Y no solamente en la escuela se guardan estos pensamientos, sino que también podemos llegarlos a tener a nivel personal en nuestra vida cotidiana. Por eso, así en resumen, podemos decir, ¿verdad?, que los procesos cognitivos tienen que ver con todos aquellos conceptos, actividades que nos muestran cómo nosotros llegamos a aprender cualquier tipo de aprendizaje. Por ejemplo, en la imagen que se muestra, ¿verdad?, habla de algunos procesos cognitivos. Quizás hemos escuchado, eh, por ejemplo, sobre la atención, sobre la percepción, la memoria, focalizar la energía cognitiva. La percepción nos permite procesar la información y la memoria está orientada a dos cosas, ¿va? Uno que es el almacenamiento y otro que es la recuperación. Si hablamos un poquito de memoria, ustedes quizás puedan notar de que hay cosas que las recordamos muy así inmediatas. Hay otros aprendizajes que quizás haya algo que nos presente una situación o una percepción y eso nos haga recordar cosas que usualmente no las teníamos para cada uno de ellos. Así es que empezamos hablando, ¿verdad?, lo que tiene el material número 1. El, habla aquí acerca de que el cerebro dice que tiene cualidades muy especiales. Una de ellas es de que el cerebro de la especie humana es inmaduro al nacer y esto presenta una cualidad muy importante porque esta característica nos permite que a través del largo de la vida el ser humano pueda tener la oportunidad de aprender. Esa plasticidad del cerebro nos permite ir construyendo memorias, aprendizajes y esta gran capacidad de los seres humanos se debe a que cómo está modificado su cerebro y cómo funciona a partir de los conocimientos que va adquiriendo las experiencias vividas. El documento dice textualmente que la adaptación al medio, que incrementa la probabilidad de nuestra supervivencia como especie, es más eficaz
si somos capaces de extraer información veraz y útil. Entonces vemos de que tenemos uno de los cerebros mejor desarrollados de todos los seres vivos, y esto nos permite que nosotros podamos aprender como nunca. Y como detalle en este extra que vamos a aprender, ¿verdad? Podemos notar de que son diferentes capacidades y habilidades que vamos formando a lo largo de la vida, no tienen que ver con la edad. Ahora hablemos entonces de una palabra muy importante que necesitamos en este caso. Hablamos de procesos mediante los cuales la información sensorial entrante, es decir, lo que nosotros recibimos, es transformada, reducida, elaborada y almacenada, recordada o utilizada, y a esto vamos a conocer con la palabra cognición. Cuando hablamos de una entrada, ustedes pueden ponerse a pensar en cómo recibimos nosotros la información de la realidad. Quizás podamos nosotros, por ejemplo, oler, ¿verdad? Podamos observar, podemos escuchar, podemos tocar. Entonces utilizamos todos nuestros sentidos para poder que la información llegue a nuestro cerebro. Por eso cognición se conoce como el conjunto de procesos mediante los cuales la información sensorial entrante es transformada, reducida, elaborada, almacenada y recordada o utilizada. Entonces, así cognición, como dice el documento, equivale a la capacidad de procesar información, ya sean aprendizajes simples o aprendizajes completos. Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de algunos que son básicos, simples, la atención, la memoria y el aprendizaje, y hablamos de otros que son más complejos, el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Veremos cómo algunos psicólogos han hecho alguna teoría acerca de cómo nosotros procesamos la información, y específicamente son modelos duales, ¿verdad? Uno versus el otro, cómo interactúan para que nosotros podamos llegar a tener este aprendizaje. Estamos hablando del procesamiento automático versus el procesamiento controlado, el procesamiento serial versus el paralelo, el procesamiento llamado de abajo hacia arriba versus el procesamiento de arriba hacia abajo. Y un cuarto es el procesamiento global versus el procesamiento local. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos del procesamiento automático versus el procesamiento controlado, cuando hablamos de procesamiento automático, hablamos de que son cosas que ocurren sin intención, requieren escaso control cognitivo, no consumen esfuerzo consciente, requieren poca atención y producen poca interferencia en situaciones de doble tarea o con otros procesos automáticos. Entonces quizás hayan algunas percepciones o cogniciones que nosotros tengamos de esta manera, ¿verdad? Como son automáticos, quizás sería escuchar un ruido, un aroma, tocar algo, etcétera. Mientras que los controlados dice que exigen atención, son lentos, generalmente seriales, limitados por la capacidad de la memoria a corto plazo y van acompañados de la impresión subjetiva de esfuerzo, requieren un largo periodo de instrucción, producen una gran interferencia en situaciones de doble tarea y por contra se adaptan a situaciones nuevas. Entonces, en lo que respecta a aprendizaje, podríamos poner como ejemplo el automático, quizás sería, en el caso de nosotros, ya escribir una palabra, ¿verdad? Lo podemos hacer sin ver dónde estamos escribiendo. La escritura se nos puede hacer algo automático. Cuando tomamos notas en la clase en la universidad, las hacemos de manera muy rápida. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo un planteamiento, un razonamiento o una demostración, entonces quizás estemos hablando de algo que requiere más esfuerzo, ¿verdad? Que incluye nuestra atención, y ahí estamos hablando de un procesamiento controlado. El ejemplo que nos pone el material es el siguiente, ¿va? La lectura es un proceso controlado y después se automatiza y se convierte en un proceso automático, de forma que el esfuerzo se dedica al significado de la palabra y no a descifrar letra por letra.
Hay que aprender a leer para después leer para aprender. Quizás ustedes han notado que cuando los niños están en los primeros grados, la manera de leer de ellos es muy curiosa porque van tomando sílaba por sílaba. Pero en el caso de nosotros es diferente, ¿verdad? Porque ya tenemos una capacidad más automática de poderlo leer. Me llamó la atención esta imagen, por en algún momento la vi. Nos muestra lo que es el aprendizaje automático, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes el mensaje que está escrito ahí, no contiene exactamente letras. Sin embargo, nuestra procesamiento automático de lectura está ya en un nivel tan elevado que nosotros podemos traducir este mensaje, ¿verdad? Eh, que está en la pantalla. Eh, Esto nos muestra, ¿verdad?, de que cómo nuestro cerebro va trabajando con estos dos tipos de procesamiento, ya sea automático, ya sea. Ahora hablemos del segundo tipo de procesamiento, ¿verdad?, que sería el serial versus el procesamiento paralelo. El procesamiento serial dice que supone que al realizar una tarea cognitiva no puede haber simultaneidad de procesos, sino que es necesario que sigan una secuencia. Mientras que el procesamiento paralelo dice que conllevaría procesar diferentes dimensiones del estímulo simultáneamente. Entonces estamos hablando de dos tipos de procesamiento. Por un lado, hay uno que sigue una secuencia, que sería el serial, representa una tarea cognitiva. Por el otro lado, el procesamiento paralelo conllevaría procesar diferentes dimensiones del estímulo simultáneamente. Esto nos muestra de que son diferentes maneras de poder percibir la realidad. Por ejemplo, les he puesto esta imagen de esta construcción, ¿verdad? No sé si todos la puedan observar. De entrada nosotros observamos un triángulo, unas líneas, ¿verdad?, que están allí puestas de alguna manera. Entonces quizás alguien vaya tomando las figuras que están ahí mostradas y analizando, ¿verdad?, a qué se refiere cada uno de ellos. Como un breve paréntesis, para si algunos tienen problemas para ver la presentación, bueno, algunas la ven y otros no. Bueno, veremos qué podemos hacer. Continuando con el procesamiento, ¿verdad? Entonces, podemos observar, ¿verdad?, de que estamos analizando las líneas, los puntos, qué es lo que se ha hecho en el triángulo. Quizás alguien haya observado, ¿verdad?, que las líneas están formando 90 grados con respecto a uno de sus lados, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, eso se refiere a alturas. Y las tres alturas de un triángulo pasan por el ortocentro. Entonces, el punto azul corresponde a ese. De igual manera hay otros tres puntos que están ahí ubicados, ¿verdad? Se borraron las demás líneas para no entorpecer mucho la figura, pero estrictamente, ¿verdad?, si la conocen, se refiere al el gravicentro, que es el punto rojo, ¿verdad?, va del punto medio a cada uno de los lados. Entonces es el punto de equilibrio del triángulo. Y el amarillo se refiere a las mediatrices. Entonces estas tres rectas que ahí hemos mostrado forman la recta de Euler, que nosotros conocemos en trigonometría. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer para llegar a observar esta figura con todo esto? Podemos observar de que no hay simultaneidad, ¿verdad? Si tuviéramos esto que hacerlo, tuvimos que hacerlo, como dice el procesamiento serial, supone realizar una tarea cognitiva y no puede haber simultaneidad de procesos, sino que
necesario que sigan una secuencia, entonces estamos hablando de que hemos hecho un procesamiento serial para poder llegar a esta conclusión. Ahora en esta figura se muestra, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Y dice que observemos el gráfico y digamos el color, no la palabra. Entonces aquí nuestra mente juega, por ejemplo en el primer caso es verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Bueno, pueden observar ustedes que hay cierto tendencia del cerebro a querer decir lo que leemos. En este caso nos retan a poder poner el color. No sé si lo hice bien. Pero podemos ver de que en este caso es un ejemplo de procesamiento en paralelo, ya que nos muestra que casi simultáneamente nosotros podemos observar el color y lo que dice la lectura, muy diferente a lo que hicimos en la imagen anterior. Aquí hemos ilustrado estos dos tipos de procesamiento, ¿verdad?, que estos psicólogos han hecho. También existe el otro, ¿verdad?, que tiene que haber el procesamiento de arriba, de abajo hacia arriba, versus el procesamiento de arriba hacia abajo. El procesamiento de abajo hacia arriba dice que en ambas direcciones del procesamiento suelen ocurrir simultáneamente. Cuando se habla de procesamiento de abajo hacia arriba o guiado por los datos, se considera que la información sensorial, dice textualmente en la página 4 del material, la información sensorial por medio de las características físicas del estímulo, como el tamaño, el color, la forma, dirige el modo mediante el cual el sistema cognitivo lo lleva al procesamiento. Y estos procesos conllevan en definitivamente la llegada de datos sensoriales, que se irán elaborando a través de las sucesivas etapas de análisis hasta el reconocimiento del estímulo. Muy diferente al que tiene que ver con el procesamiento de arriba hacia abajo. Este considera que las interpretaciones y expectativas, procesos superiores, llevan al posterior procesamiento de los detalles o señales sensoriales. ¿Cómo lo podemos nosotros diferenciar? Por ejemplo, dice que en la lectura existe información que procesamos de abajo hacia arriba, como los rasgos de las letras, e información guiada por la cognición, que sería la identificación de cada letra, el reconocimiento de nuestra memoria, el sonido que generan varias letras como agua, guerra, protege, o el significado de las palabras. Entonces, estamos hablando de dos tipos de procesamiento de la información. Y el cuarto que menciona el documento tiene que ver con el procesamiento local versus el procesamiento global. El procesamiento global conlleva procesar el estímulo como un todo integral y no relativo a las partes de que se compone, mientras que el procesamiento local se refiere a los estímulos que se procesan de acuerdo a las características, dimensiones, rasgos o atributos que los consideran, pudiendo dirigir la atención de forma selectiva hacia una de ellas. Entonces, en este caso, es un poco más fácil de diferenciarlo, ¿verdad? Proponemos un juego, dice, cada vez que veamos una moto debemos decir rápidamente moto y se otorga un punto al jugador más rápido. Cuando la moto que vemos es de color azul, debemos decir rápidamente moto azul. Esto otorgará 2 puntos al más rápido. Gana quien acumula más puntos. Para ganar debemos centrar nuestra atención en el reconocimiento de vehículos que correspondan a la descripción global moto y al carácter local azul. Entonces, juegos mentales como este retan a nosotros a ver nuestra habilidad con respecto al procesamiento global versus el procesamiento local, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, en algunas áreas del aprendizaje de la matemática podamos utilizar un poco más el aprendizaje local, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, imagínense que estamos haciendo una demostración algebraica, ¿verdad?, y necesitamos ir paso por paso demostrando y argumentando por qué podemos hacer tal situación, ¿verdad? Pero quizás en algún caso nos pidan identificar una figura,
decir si es un polígono regular o clasificarlo. Ahí entraría mucho más el procesamiento global. Y así, hablando de estos tipos de procesamiento, entonces llegamos ahora a la primera de estas cogniciones básicas que nosotros queremos estimular, que es con respecto a la percepción. Existen muchas definiciones, dice el documento de percepción. Entonces, queremos tener un concepto muy seguro y muy definido de qué es la percepción. Para eso, en la página 4 del documento define de que es un proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración y organización de representaciones para la dotación de significado. Entonces, para entender este concepto, pensemos en percepción, ¿verdad? ¿De dónde, cómo nos llega la realidad a nuestro cerebro? Quizás por observar, quizás por escuchar, quizás por tocar, por oler o por probar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una de estas variedades, ¿verdad? De cómo nos llega nuestra información, estamos hablando de una percepción. Esta dice que se origina en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos. Esto nos lleva a un punto entre lo físico y lo mental. Quizás debido a esta percepción, por ejemplo, cuando vemos a uno de nuestras comidas favoritas, por ejemplo, ya como decimos nosotros, la boca se nos hace agua, decimos, ¿verdad? O si, por ejemplo, en aprendizaje, ¿verdad? Hay algo que a nosotros nos cuesta y nos dicen, vamos a estudiar tal tema, por ejemplo, ¿verdad? Integrales o derivadas. Entonces ya pensamos en algo difícil porque nuestra percepción o lo que hemos visto acerca de este tema ya es diferente. Por ejemplo, supónganse de que nosotros, a manera de ejemplo, ¿verdad? Quizás queremos enseñar un tema muy específico, ¿verdad? En lo que tiene que ver con matemática, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, la probabilidad. Sucede que algunas veces hay estudiantes que no conocen un dado, unas cartas, u otro, algo, un juego de azar que esté asociado a la probabilidad. Pero nosotros llevamos un dado a la clase. Entonces eso ya de tocarlo y saber que tiene 6 caras, aunque parezca un poco trivial, ¿verdad? Pero sin embargo hay estudiantes que no lo conocen, sinceramente. Esto de llevar eso, ¿verdad? De poder tocarlo y ver y tener esta experiencia sensorial, hace que en los estudiantes entonces ya ocurra una percepción. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6, porque ellos ya lo han vivido y ya lo han jugado. Toda percepción presenta cierto grado de ambigüedad porque normalmente la estimulación puede interpretarse de distintas formas. El proceso perceptivo consiste en buena medida en decidir cuál de las distintas interpretaciones sería la más adecuada en caso concreto. Entonces, ¿recuerdan ustedes alguna manera de cómo han ocupado la percepción en alguna de sus clases? Bueno, como les comentaba al inicio, todos tenemos experiencias de aprendizaje en nuestra vida escolar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en lo que respecta a la audición, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien a una maestra que contaba obras de una manera muy significativa. Recuerdo también, por ejemplo, en la universidad, haber hecho construcciones y figuras con origami. Eso fue muy significativo para mí. Y, por ejemplo, en otras áreas del aprendizaje, me recuerdo mucho cuando en bachillerato un profesor nos puso una canción, cuando agosto era 21, parece que se llamaba. Entonces, detrás de estas percepciones podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, cómo ese punto de contacto entre lo físico y lo mental sucede con nosotros.
Y normalmente es cuando asociamos cada uno de estos aprendizajes a uno de nuestros sentidos. Como aquí dice la definición, ¿verdad? Consiste en buena medida en decir cuál es la interpretación que hemos hecho en cada uno de estos casos más concretos. El problema nuclear de la percepción, según algunos filósofos, es de qué modo somos capaces de reconocer los objetos o situaciones de nuestro entorno a partir de la estimulación que llega a nuestros receptores sensoriales. Esto pues es un tema de discusión, ¿verdad? Cómo el sujeto captura el objeto y lo llega a comprender, ya que se refieren a procesos muy complicados, entonces no es tan fácil para los filósofos y para los psicólogos llegar a explicar todo esto, ¿verdad? De cómo es lo que ocurre. Nosotros lo podemos explicar muy fácilmente, ¿verdad? Nuestros sentidos llevan esta información al cerebro y este lo procesa para que nosotros podamos formar, ¿verdad? Esas diferentes percepciones en nuestra cerebro, ¿verdad? Específicamente se llaman sinapsis cuando hay un aprendizaje. Si nosotros recordamos algo es porque hubo una sinapsis en nuestro cerebro. Si no, no lo hubo en ningún tipo de aprendizaje. Por eso es necesario que nosotros podamos definir, ¿verdad? Para entender mejor esto de la percepción, 5 niveles perceptivos. Uno es la detección de energía del estímulo, es decir, indicar si el estímulo está presente o ausente. Otro es la discriminación entre estímulos o sus propiedades, por ejemplo, distinguir si un alimento es salado o amargo. El otro nivel sería el reconocimiento, es la decisión acerca de si un estímulo ya ha sido experimentado anteriormente o no, por ejemplo, reconocer la cara de una persona. La otra categoría sería la identificación, que es asignar a un estímulo una categoría semántica, y es decir que un determinado patrón estimula o corresponde al número, ¿verdad? Por ejemplo. Y en la última categoría sería la estimación, que es realizar un juicio cuantitativo sobre una magnitud, estimación subjetiva del peso de un paquete de arroz, por ejemplo. Entonces, como pueden ustedes observar, el proceso de acuerdo a estos niveles perceptivos es muy amplio. La compañera nos proporciona el siguiente ejemplo. Cuando la clase se imparte y explica el tema y luego se da un espacio para la solución de ejercicios, se percibe que va la temática por medio del oído y la vista y luego se aplica en la solución de ellos. Muy bien, ahí hay una percepción. Por eso es que se está haciendo mucho énfasis hoy en la educación matemática a que haya material concreto para que pueda haber un nivel perceptivo. Por ejemplo, en la enseñanza del álgebra se fomenta mucho el uso de material concreto, ¿verdad? De la construcción del GeoBlocks, del uso de la tabla de Dreyfus o la politabla, ¿verdad? En el caso de la geometría, ¿verdad? En el armar figuras, usar el geoplano, cuadrado, circular, cual sea, porque queremos que los estudiantes lleven de eso concreto, pasarlo al abstracto. Entonces, esto nos permite tener esos niveles perceptivos en cada uno de ellos. Si estamos enseñando, por ejemplo, probabilidad, usamos mucho programas, ¿verdad? De simulación. Ustedes pueden ver de que en los teléfonos móviles hay ahora muchas aplicaciones para jugar con cartas, con dados, con entradas de puertas. Y todo esto hace que la probabilidad tenga un nuevo concepto. Y así podríamos citar para diferentes áreas eh, eh, recursos didácticos concretos, que es por donde tenemos que empezar para que el estudiante tenga esta percepción. Tres componentes del proceso perceptivo, ¿verdad? Es el estímulo, la respuesta y el procesamiento perceptivo. Entonces, si por ejemplo nos presentan en un geoplano, ¿verdad? La construcción de una figura, nos piden hallar el área, que no es una figura convencional, ese sería el estímulo, lo que nosotros entramos. Después de comenzar con este proceso, nosotros empezamos a dar una respuesta, ¿verdad? Todo este procesamiento perceptivo que hemos estado haciendo, de ver cuántos cuadritos quedan adentro, ¿verdad? Eso se refiere a este proceso perceptivo.
Hace poco tuve una experiencia con niños de sexto grado, estábamos hablando acerca del área del círculo y se les entregó una impresión donde había en una papel cuadriculado una circunferencia. Entonces se les pedía que contaran o que utilizaran una estrategia de cuántos centímetros cuadrados cabían en la circunferencia. Y las estrategias que presentaron ellos, ¿verdad? Algunos contaron cuadrito por cuadrito, otros comenzaron a hacer figuras, un cuadrado grande y a triangular las otras partes, a contar medias unidades. Otros quizás con un nivel de más percepción, eh, dividieron la circunferencia en 4 partes, ¿verdad? Y solo contaron una de las cuartas partes, luego multiplicar por 4. Bueno, les cuento esta actividad porque muestra, ¿verdad?, que el estímulo fue la impresión que se les entregó, ¿verdad? La respuesta fue lo que ellos dijeron al final de cuántas unidades cuadradas cabía en el círculo. Y el procesamiento perceptivo es todo el trabajo que hicieron para llegar a esa respuesta. Entonces, esas actividades, ¿verdad?, son las que fomentan los procesos cognitivos en ellos. Antes de pasar a la siguiente, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de la percepción, quizás ustedes puedan comentar, ¿verdad?, cómo podríamos, según la experiencia que ustedes tienen como alumnos, cómo debería de utilizarse más la percepción en la enseñanza de la matemática. Bueno, yo les he compartido algunas experiencias que muestran, ¿verdad?, de que sí, es muy útil que nosotros podamos utilizar este componente perceptivo en las clases, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, algunos maestros son muy hábiles para poder utilizarla, ¿verdad? Por ejemplo, en las clases de inglés, ¿verdad? Utilizan mucho los audios, los videos, y ese nos da un componente perceptivo, ¿verdad? En la clase de sociales quizás los maestros utilicen mapas, noticias que generen discusiones, ¿verdad? Etcétera. En la clase de lenguaje nos presentan relatos, ¿verdad?, de alguna obra o algún escrito, una poesía. Eso nos lleva a poder hacer, ¿verdad? Y en ciencia, ¿verdad?, que se presta mucho para esta percepción, ¿verdad? Recuerdo cuando llevé biología en la universidad, también se puede ver que cuando nos ponen a hacer experimentos reactivos, llegar a una conclusión, son experiencias que nos dejan marcado ese aprendizaje, ¿verdad? Pues situaciones similares son las que debemos de buscar en la enseñanza de la matemática para que este componente perceptivo en los estudiantes pueda quedar muy marcado. Bueno, lo que esperamos el mensaje que nos están escribiendo, pasamos a la siguiente proceso cognitivo básico, ¿verdad?, que es la atención. Y se refiere en el documento a la capacidad de atender, de concentrarse, de mantener a la alerta o de tomar conciencia selectivamente de un estímulo relevante, una situación o algo, por ejemplo. El concepto de atención se relaciona estrechamente con la voluntad, aunque en ocasiones pueda dispararse como mecanismo automático reflejo. La atención debe ser selectiva, activa, para buscar y seleccionar información, dice el documento textualmente. Estamos en la página, estamos en la página 7. Por eso dice que si es una atención activa y selecciona la información, entonces en base a ella se pone una marcha de conductas vehiculadas por los estados de activación fisiológica, la experiencia previa, la dotación genética. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso cognitivo básico, ¿verdad?, que tiene que haber cada uno de ellos.
atención. Vamos en la página 11. Cuando hablamos de atención, entonces podemos nosotros comentar, ¿verdad?, que las funciones que tiene este proceso cognitivo llamado atención se refiere a mecanismos de selección, mecanismos de vigilancia y mecanismos de control voluntario. ¿A qué se refiere cada una de estas funciones? Pues veámoslas a continuación. La compañera nos comenta, ¿verdad?, su experiencia con respecto a la percepción, y dice que el profesor de matemáticas en bachillerato les explicaba los temas y los ejercicios, de los cuales los pasaba enfrente a tratar de resolverlos, pero siempre les daba tips, me imagino, o una vía alterna para poder entender. Media vez no lo resolvíamos. Entonces ahí tenían un estimulante, ¿verdad?, para poder aprender. Qué bueno que tuvieron esa dinámica muy activa, ¿verdad?, de poder aprender y que quedara marcado con ustedes. Entonces, hablando sobre las funciones de la atención, veamos la primera, ¿verdad?, que sería el mecanismo de selección. Dice que este constituye un sistema activo que permite al sujeto decidir la entrada de una determinada información. Por ejemplo, dice que si estamos estudiando en el sofá y otras personas están viendo televisión allí, nuestro estudio va a ser poco eficaz y probablemente tampoco podemos dirigir la conversación por la interferencia que tenemos de lo que está sucediendo en la televisión. Dice que cuando andamos en cambio, cuando andamos por la calle somos capaces de repasar mentalmente los contenidos del tema que hemos estudiado. Como andar requiere poco esfuerzo atencional, podemos dirigir nuestra atención a una tarea cognitiva o compleja. Entonces quiere decir que cuando hablamos de atención, nuestro cerebro está diseñado para poder seleccionar, ¿verdad?, qué cosa es lo que le vamos a poner atención. Ahora, si estamos haciendo otra actividad que no exige esto, entonces por eso algunas veces simultáneamente podemos hacer más de dos cosas. Ajá, en lo que tiene que ver con respecto a la percepción, dice que de cada estudiante, dice, la compañera tiene la capacidad de saber cómo poderles enseñar. Desde mi punto de vista, hasta se pueden hacer dinámicas. Muy bien. Eso es muy importante, ¿verdad?, para poder marcar la atención, despertar el interés en el estudiante, ¿verdad?, sobre lo que se va a hacer en la clase. Veamos la segunda función, que tiene que ver con un mecanismo de vigilancia. Este mecanismo de vigilancia dice que permite mantener en el tiempo el interés por la información seleccionada. No requiere al mismo tiempo localizar las diferencias en el primer par de dibujos que en el segundo. El mismo esfuerzo atencional para un niño de 6 años que para un adulto. Entonces ustedes pueden observar, ¿verdad?, las imágenes que están en la página 12 del primer material requieren diferentes mecanismos de vigilancia, ¿va? Uno quizás sea más para un niño de 6 años, como aquí dice, ¿va?, el otro sea para un adulto. De igual manera, en el aprendizaje nosotros y la enseñanza debemos seleccionar, ¿verdad?, de que los contenidos y la atención que requieren están de acuerdo a la edad de cada uno de los estudiantes a los que vamos a dirigir nuestra clase. Y una tercera función de la atención es un mecanismo de control voluntario sobre la disposición y la capacidad de procesamiento de la información. Este mecanismo activa al organismo ante diversas situaciones, preparándonos para reaccionar con rapidez. Entonces, quizá nos preguntemos, ¿verdad?, ¿cómo es que funciona este mecanismo de control voluntario? Veamos el ejemplo. Por ejemplo, dice, habitualmente cuando estamos esperando el ascensor, una luz intermitente nos avisa de que está ocupado. Si la luz se apaga, dicha señal nos avisa de que el ascensor se ha detenido y que podemos apretar el botón para que el ascensor acuda a nuestra planta. Conociendo estas claves, posiblemente estaremos atentos a cuando se apaga la luz para apretar rápidamente el botón y que nadie nos lo quite. De manera similar, quizás con algo más
más conocido, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, con los colores del semáforo, ¿verdad? Si estamos esperando y vemos este color verde, ¿verdad? Entonces nos dice que podemos caminar. Pero si está el color rojo, pues nos dice que hay que detenernos, ¿verdad? Porque los demás vehículos pueden pasar. Entonces vemos de cómo la atención nos genera un control voluntario para poder hacer o no hacer algo. Ahora veamos cuáles son los, como dice en la página, factores determinantes de la atención. En la página 14 creo que se encuentra este cuadrito que habla acerca de cuáles son los tipos de atención, ¿verdad? De acuerdo a los criterios y los tipos de atención. La atención entonces puede ser selectiva, dividida o sostenida. Sí, hay mecanismos implicados de clasificación, ¿verdad? Puede ser voluntaria o involuntaria, de acuerdo al grado de voluntariedad que tiene el sujeto. También podemos hablar de externa o interna, de acuerdo a la naturaleza del estímulo. Podemos hablar de atención visual y también de atención auditiva. Esto es muy importante reconocerlo porque, por ejemplo, aquí le damos una explicación, ¿verdad? A por qué entonces se prohíbe el teléfono, por ejemplo, mientras alguien va conduciendo. Ambas actividades pueden ustedes notar que consumen atención visual, entonces no puede tener a alguien atención en las dos cosas a la vez, ¿verdad? Mientras va conduciendo y va observando en el teléfono. Por eso se ha prohibido, aquí está la explicación para eso. También podemos hablar de una atención global, local o selectiva, ¿verdad? Dependiendo de la amplitud y la intensidad del foco atencional. Y podemos hablar de una atención concentrada, dispersa o difusa, atendiendo a la amplitud y al control que se ejerce. Puede ser que la atención sea abierta o encubierta y de acuerdo a las manifestaciones motoras, ¿verdad? O fisiológicas. Y también puede ser consciente o inconsciente, depende del grado de procesamiento. Como vamos aterrizando en esta segunda actividad, pueden ustedes notar de que hablamos de un proceso cognitivo básico, pero que involucra mucho parte de nuestro sentido, ¿verdad? Ya sea visual o ya sea cognitivo, y de trabajo de nuestro cerebro. También en la página 15 se muestra este cuadrito que está muy importante, ¿verdad? Y habla de 6 tipos de actividad atencional de dificultad creciente. Este fue propuesto por Solberg y Matter, según el documento ahí que se muestra, y habla, por ejemplo, de arousal, ¿verdad? Es un estado de alerta, activación general del organismo, y es un estado elemental. Por ejemplo, el coma sería un ejemplo del estado anterior al nivel mínimo de activación, ¿verdad? Cuando una persona se encuentra en ese estado. Si hablamos de atención focal, hablamos de una capacidad de dirigir o de centrar la atención hacia un estímulo concreto. Podríamos hablar de una atención selectiva, sostenida, perdón, es una capacidad de mantener una respuesta durante un tiempo determinado. Puede implicar la detección de estímulos, vigilancia u otras tareas cognitivas. Por ejemplo, comentaban ustedes cuando los ponían a hacer ejercicios en matemática. Ahí hay un tipo de atención, ¿verdad? Y es sostenida porque se están ocupados durante un tiempo tratando de resolver esas actividades. Otro tipo de atención es la selectiva y es cuando obviamente pues seleccionamos información relevante, ¿verdad? De lo que se nos está exponiendo y así nosotros vamos a procesar esta que hemos considerado relevante, ¿verdad? También podríamos hablar de atención alternante como una capacidad de cambiar el foco de atención de forma fluida, controlando en todo momento hacia dónde se dirige la atención. Y finalmente se habla sobre la atención dividida, que es una capacidad de atender simultáneamente los estímulos de cada uno de ellos. Hemos mostrado así pues que hay dos tipos de atención, ¿verdad? Quizás hacemos
unos segunditos de pausa para esperar si hay alguna pregunta o alguien está escribiendo. Bueno, en lo que nos comenta ahí la compañera o compañero un trabajo, hablamos sobre la tercera, ¿verdad? Que componente básico de la cognición, que es la memoria. Este tema lo podemos encontrar ya en la página 21. Muy bien, la compañero nos proporciona el ejemplo. En la atención selectiva entraría el caso cuando hacemos un resumen de algún tema de nuestro interés y seleccionamos lo más importante. Muy bien. Ahí sería porque estamos buscando la información que nosotros consideramos relevante, ¿verdad? Eso es muy cierto. De igual manera, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, en alguna ocasión a ustedes se les invite a ir a una charla, a una capacitación, pero uno recuerda lo que uno considera relevante. Quizás de todo lo que se dijo en el transcurso de esa jornada, no todo lo vamos a recordar, sino que solo aquello que consideramos que es relevante. Entonces, hablamos sobre este tercero, ¿verdad? Que es la memoria, y dice que es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que se puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior y dar una respuesta. Al leer esta definición, ustedes pueden quizás hacer una remembranza, ¿va? De todas esas cosas que uno recuerda en su vida de estudiante y que quedaron ahí, ¿verdad? Registradas. Cuando hay un tema, un estímulo que nos despierta esta actividad, entonces ya dice que es evocada o recordada, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar una respuesta. De hecho, esto es lo que hacemos cuando se nos hacen evaluaciones, ¿verdad? Recordar qué es lo que nosotros hemos aprendido y poder dar una respuesta. Es un proceso característico del ser humano, aunque no exclusivo, ¿verdad? Sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos que suelen estudiarse conjuntamente. En este caso, la compañera menciona, ¿verdad?, de que a través del uso de material concreto como juegos de tarjetas, paneles numéricos, fracciones lineales o circulares, de madera o de un juego plano. Entonces son actividades, ¿verdad?, que despiertan la percepción y pueden dejar un recuerdo, ¿verdad?, de manera casi permanente en los estudiantes. Entonces, hablando sobre memoria, podemos hablar, ¿verdad?, sobre estructuras y procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria. Anteriormente, ¿verdad?, se creía de que estos niveles de procesamiento eran distintos niveles de profundidad, pero sin embargo, ¿verdad?, con lo que se ha ido avanzando en el tiempo, se ha demostrado, ¿verdad?, de que son un poco más complejos y los teóricos han profundizado más en este tema. Por ejemplo, la presentación muestra este modelo de Richardson Atkinson y Richard Triffin, que muestran cómo la memoria funciona. Ellos, vean ustedes, que empiezan con lo que tiene que ver con memoria sensorial y dicen de que existen unos componentes estructurales del sistema de memoria que constituyen tres almacenes fijos con información distinta y que dan lugar a tres tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Si algo no quedó en esos tres tipos de memoria, pues entonces se quedó en el olvido, ¿verdad? No lo podemos recordar.
Como muestra aquí, ¿verdad? Además se considera que existen unos procesos de control del flujo de información entre ellos. Por ejemplo, entre la memoria sensorial y la memoria a corto plazo está la atención. Entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo está la recuperación y la elaboración. ¿Verdad? Que sería como un repaso mental. Y cuando hablamos de una memoria a largo plazo, estamos hablando de permanencia. Entonces son distintos niveles, ¿verdad? Que nosotros podemos llevar a eso. La meta de nosotros como maestros de matemática es cómo llevar por lo menos el aprendizaje a esa memoria a corto plazo. Pero si lo pudiéramos lograr llevar a una memoria a largo plazo, pues entonces habríamos hecho un trabajo más que excelente. Claro, ¿verdad? No depende solo de quién esté enseñando, sino también depende de los intereses y de los estímulos que se hayan presentado para cada uno de los estudiantes. Hablemos, por ejemplo, de la primera, la memoria sensorial. Es el almacén de registro de las sensaciones durante un periodo muy breve para posteriormente ser transferidas a la memoria a corto plazo o desaparecer. Esta memoria sensorial registra una información, ¿verdad?, de un tipo que es muy elemental y está fuera del control voluntario y la conciencia por parte del sujeto. Este término no solamente designa un sistema, sino que es un conjunto de sistemas de memorias, probablemente tantos como sentidos. Los más estudiados dicen que son la memoria incógnita, que tiene que ver con lo que vemos a través de la visión, y la memoria ecoica, que es información sensorial a través de la audición. Entonces, ahí hablamos acerca de imágenes, caricaturas, películas que nosotros recordemos, ¿verdad? O sobre sonidos, canciones o audios que nosotros recordemos. Así podemos hablar también de la memoria a corto plazo. En nuestra memoria de trabajo o consciente, también denominada memoria operativa, se utiliza para retener información, apoyar el aprendizaje de nuevos conocimientos, resolver los problemas o responder a las demandas del medio interactuado con él. Y se caracteriza porque los símbolos con los que está trabajando se mantienen en ella mientras les prestamos atención y los estamos usando. Entonces este tipo de memoria es muy importante, ¿verdad? Porque es la base para poder llegar al otro tipo de memoria. Tiene su carácter que es temporal, como ustedes pueden notarlo en esta definición, y también tiene la otra característica que es selectiva, ¿verdad? Porque se retiene de algo que nosotros hemos definido que es importante. Por ejemplo, al realizar una operación matemática mentalmente, tan pronto nos dedicamos a otra cosa, decaen rápidamente. Por este motivo se considera como el sistema central de la memoria. Y aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Que a los estudiantes casi no les gusta hacer, que es estar practicando para retener esta información. Ahora, si hablamos de memoria a largo plazo, estamos a corto plazo, es limitada, dice, de 7 a 9 elementos. Esta implica la necesidad o estrategia de utilizar una amplitud, como la formación de grupos o chunks, que le llama aquí, ¿verdad? Asociación de distintos elementos a una clave o idea. Como ejemplos de memoria a corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer una lista de compras, como aquí dice, ¿verdad? Pero si la anotamos en algo, pues no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Quizás en un momento recordemos un número de teléfono, un número de placa o una cantidad, pero posteriormente ya no va a tener importancia para hacerlo. Si la información almacenada en esta memoria no se pierde, es transferida al tercer componente, que sería la memoria a largo plazo, donde permanece en estado latente por un tiempo muy largo, quizás el resto de la vida, aunque a veces resulte inaccesible. La limitación de la capacidad de la memoria a corto plazo ofrece la ventaja de que el sistema no se sature de información trivial, solamente que información relevante, atendida y repasada tendrá acceso al sistema. Y ahora sí, hablamos sobre la memoria a largo plazo, ¿verdad?
y que es todo ese cúmulo, ¿verdad? Toda esa bodega, almacén caracterizado por retener una enorme cantidad de información, ilimitada, por cierto, durante mucho tiempo. Se corresponde a lo que popularmente todos entendemos por memoria. Y mientras que la información está activa, la información a largo plazo permanece habitualmente en estado de inactividad o latente. Se encuentra a la espera y requiere de mecanismos sofisticados y bien entrenados para poder recuperar cualquier información almacenada en su base de datos. Como muestra podemos recordar quizás algunas cosas de nuestra infancia que nos marcaron, ¿verdad? Y esta instrucción, actividades quizás gratificantes o no sé, algo que sucedió, quedó en nuestra memoria a largo plazo. Como aquí dice, ¿verdad? Vamos a ver, dice, estos mecanismos dependen de las características personales y de la instrucción recibida. Parece que se nos han recibido. Bueno, el esquema que se presenta aquí nos muestra, ¿verdad?, de que pueden haber diferentes tipos de memorias y esta memoria a largo plazo puede ser declarativa si estamos hablando de un aprendizaje explícito o puede ser una memoria no declarativa, ¿verdad? De un aprendizaje implícito, habituación, sensibilización, condicionamiento o priming, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que se nos quedan en nuestra memoria a largo plazo se refieren a un aprendizaje, pero otras quizás no necesariamente se refieren a esto. Hay factores que afectan tanto al recuerdo como al olvido, ¿verdad? Por ejemplo, el efecto de primacía, el efecto de recencia, ¿verdad? Que tiene que ver con una lista de procesos a los cuales nosotros le damos mayor significación. Según el documento, también está el efecto de von Restorff o de aislamiento, ¿verdad? Tendencia a recordar aquella información que se diferencia del resto, porque es rara o poco habitual, ¿verdad? Esto sucede mucho. Algunos aspectos emocionales, las diferencias individuales y la motivación. Esto tiene que ver para que nosotros tengamos algo en una memoria a largo plazo o se vaya al olvido. Y para poder codificar la organización en algún tipo de memoria, los procesos de decodificación son aquellos que se convierten en información, al que nosotros es como si le asignásemos un código, ¿verdad? Para que puedan tener una huella en la memoria. El aprendizaje requiere que esta huella que nosotros dejamos en la memoria tenga cierto nivel de riqueza, elaboración y organización, ¿verdad? Para poder posteriormente ser recordada como un conocimiento. Cuando la codificación material es organizada, la recuperación de un fragmento de información lleva a recordar elementos relacionados, ¿verdad? Por eso es de que dice que para procesos de estudio se recomienda centrarse en la lógica interna de los materiales, ¿verdad? Esto sucede mucho, por ejemplo, en este tipo de materiales que estamos discutiendo, ¿verdad? Ustedes pueden observar de que son bastante extensos, entonces sería bastante difícil que alguien procurara eh, quererlos, por ejemplo, aprender de memoria, ¿verdad? Que muy diferente sería tratar de comprender, ¿verdad?, cuál es la lógica interna de estos documentos que nosotros estamos examinando. O quizás, bueno, no sé, ¿verdad?, alguien de ustedes pueda tener una capacidad de poder retener información por bastante tiempo. Hay este olvido y algunos trastornos de la memoria, ¿verdad?, que ahí se mencionan en el documento. Para lectura, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, qué es lo que ocurre con alguno de ellos. Por ejemplo, es muy famosa la amnesia, ¿verdad?, o la afasia, que son algunos tipos de trastornos, ¿verdad?, de la memoria que tienen que ver con olvidar, ¿verdad?, nombres o algunas partes del cuerpo humano. Ahora, si hablamos acerca de aprendizaje, como hablamos en este caso de la memoria, ¿verdad? En la página 29 dice que por aprendizaje vamos a entender todas aquellas transformaciones relativamente estables en el
comportamiento que son inducidas por distintas experiencias y que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Recordemos que en la primera parte de esta materia estábamos hablando acerca de educación, ¿verdad? Que es diferente a aprendizaje, porque el aprendizaje, recuerden, como ustedes pueden notar, son transformaciones relativamente estables, ya sea en el comportamiento, en la práctica, en la imitación. Cabe distinguir entre los cambios en la conducta adquiridos por aprendizaje y vinculados asociadamente con cambios en el entorno del individuo. Por ejemplo, las conductas innatas. Dado que gran parte de nuestro comportamiento es aprendido, se dedica mucho, ¿verdad?, a estudiar sobre cómo aprenden los seres humanos. Algunos patrones son innatos de conducta, o sea, es decir, ya los tenemos. Algunas conductas, por ejemplo, caracterizan algunas especies, otros caracterizan quizás alguna comunidad. Por ejemplo, las conductas innatas son las taxias, los reflejos y los instintos. Y también hay patrones innatos de conducta. Las taxias son las conductas innatas más elementales, son los movimientos de un organismo vivo hacia un estímulo. Por ejemplo, dice que la fototaxia es la orientación de las flores hacia la luz. Existen otros que son reflejos, para movimientos musculares muy simples de tipo voluntario que requieren de un estímulo externo. Por ejemplo, algunos reflejos ocurren desde el momento mismo del nacimiento y otros requieren cierto grado de desarrollo, ¿verdad? Quizás como por ejemplo el habla o el aprendizaje. El tercero son los instintos, que son el patrón de conducta innato más complejo, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad?, cuando hablamos de un instinto estamos hablando de la supervivencia, la alimentación, la reproducción, la defensa, ¿verdad?, que son muy característicos en todas las especies de los animales. Así podemos definir que hay algunos tipos de aprendizaje, ¿verdad?, que son muy sobresalientes. Por ejemplo, en la página 31 menciona el aprendizaje respondiente, ¿verdad? Este dice que se define como el proceso que ocurre cuando se asocian de manera permanente estímulos específicos a respuestas particulares, bajo condiciones de práctica. Dos ejemplos de aprendizaje respondiente son las conductas respondientes elementales. De hecho, son un ejemplo de aprendizaje preasociativo y el condicionamiento clásico. Este condicionamiento clásico fue muy comentado, ¿verdad?, por este autor, Iván Pavlov, que comentaba que mediante un condicionamiento o a un estímulo se puede esperar cierta conducta. El reflejo condicionado que hizo Pavlov, ¿verdad?, que fue de darle comida a ciertos perros y que estuviera un estímulo casi siempre dicho, se aplica o se extiende más, ¿verdad?, a otros casos donde el aprendizaje también se obtiene un estímulo parecido, ¿verdad? Este modelo pavloviano dice que considera dos tipos de reflejos, el incondicionado y el condicionado. Si hablamos de reflejo incondicionado, es una respuesta que se emite espontáneamente ante un estímulo o una situación estimulando biológicamente potente. El reflejo condicionado es producto de una asociación aprendida entre un estímulo o una situación, por ejemplo, estimular biológicamente neutros y obtener alguna respuesta disponible. ¿Cuál es la diferencia entre esto, verdad? Es la intención que se tiene en cada uno de ellos, ¿verdad? Uno es programado y el otro es prácticamente espontáneo. Así también podemos hablar de otro tipo de aprendizaje que es el aprendizaje operante, ¿verdad? Este aprendizaje dice que es una forma de aprendizaje mediante el cual el sujeto tiende a repetir las conductas que conllevan las secuencias positivas para él y por el contrario deja de realizar las que llevan consecuencias negativas. Esto se refiere a procedimientos fundamentales del cocinamiento operante, la recompensa, la omisión o la evitación, el escape y el castigo, ¿verdad? Esto del castigo pues se utilizó mucho antes en la escuela tradicional, ¿verdad? Con respecto a este aprendizaje operante, este autor, Thorndike,
Escribe el concepto de condicionamiento instrumental para explicar que la conducta sirve de instrumento para conseguir un fin y se da por ensayo y error. Posteriormente, Skinner definió el condicionamiento operante a partir de la idea de que aquellas respuestas que se vean reforzadas tendrán mayor tendencia a repetirse y aquellas que reciban un castigo tendrán menos probabilidad de repetirse. Esto del aprendizaje operante se utiliza mucho en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, si un estudiante hace una conducta deseable, pues se le da un premio, ¿verdad? Por ejemplo, cumplir con una tarea, colaborar con la conducta y la disciplina de su aula, por ejemplo. El mismo autor, Thorndike, introdujo gatos hambrientos como ejemplo. En cajas dotadas de un pasivo, al ser golpeados de una forma particular, se abrían. Entonces el animal podría salir al exterior y comer. De manera similar, pues estos animales aprendieron a hacer ese ruido y a salir de la caja. Ese fue un aprendizaje operante, ¿verdad?, que se hizo en esa ocasión. De esta manera, Skinner modificó la ley del efecto y formuló la ley del refuerzo, según la cual cuando una respuesta le sigue una consecuencia reforzadora, el refuerzo aumentará la probabilidad de una nueva ocurrencia de la respuesta. Quizás en algunas ocasiones este refuerzo se refiere a una felicitación, ¿verdad?, que pueda hacerse a un estudiante por algo bueno que hizo. La generalización es el fenómeno por el cual, ¿verdad?, estímulos o situaciones estimulares similares al estímulo condicionado original pueden producir la misma respuesta condicionada. De este modo se puede transferir la experiencia de unas situaciones en otras en función de su similitud, tanto por aspectos físicos como semánticos. Por ejemplo, aprendizaje operante. Desde pequeños aprendemos que cuando entramos en una sala donde todo el mundo guarda silencio, nosotros también debemos guardar silencio. Por generalización llevamos a cabo esta conducta cuando vamos a realizar un examen, cuando asistimos a un acto institucional, o por lo menos es lo que esperaríamos que suceda. Ahí está el caso de aprendizaje operante. Por ejemplo, en lo que refiere a las evaluaciones, la tradición nos muestra de que los exámenes son individuales, ¿verdad? Y uno esperaría que en cualquier tipo de evaluación pueda ocurrir de esta manera. La discriminación también es un proceso que pone en marcha cuando se emiten respuestas diferentes entre estímulos similares, atendiendo específicamente la diferencia entre ellos. Así dice que los estímulos discriminativos constituyen la experiencia acumulada, y ante un estímulo discriminativo no es necesario como tantear qué se puede hacer y qué consecuencias tendrá la conducta, porque la propia situación transmite una información que anticipa los resultados de la acción. Entonces, podemos observar, ¿verdad?, que cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de muchos tipos de aprendizaje, ¿no? Uno más que menciona aquí el documento en la página 34 es el aprendizaje cognitivo, ¿verdad? Y este se refiere más específico al que nosotros tenemos en la escuela, ¿verdad?, que es un estímulo, organismo, respuesta. El aprendizaje cognitivo trata de explicar cómo los individuos pueden aprender conductas nuevas o experiencias previas, ¿verdad?, para que puedan recordarse muchos conceptos. Por ejemplo, en la página 35 pueden ver ustedes muchos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Receptivo, por descubrimiento, observacional, significativo y aprendizaje latente, ¿verdad?, que muestra y por repetición. Estos tipos de aprendizaje, ¿verdad?, todos tienen que ver con el aprendizaje cognitivo. Es el más referido a los ambientes escolares, cada uno de ellos, ¿verdad?, los que estamos mencionando. Y son los que más se utilizan en la escuela. Finalmente, quizás podemos hablar de un poquito de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Antes de llevar a las emociones, el documento menciona de que cuando hablamos de un estilo de aprendizaje, es un conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente como una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
Se refiere más que todo al tipo de conducta que va a tener el estudiante y el estímulo que se le va a presentar, ¿verdad? El documento habla de un estilo de aprendizaje activo, de un estilo de aprendizaje reflexivo, de un estilo teórico y de un estilo pragmático. Si hablamos de este tipo de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, el estilo activo se refiere caracteriza a personas abiertas, a quienes les gusta estar muy rodeados de gente, ¿verdad? Sin prejuicios ante las nuevas experiencias y a las que los retos motivan especialmente. Si hablamos de aprendizaje reflexivo, lo utilizan prioritariamente individuos que observan y analizan detenidamente, considerando todas las opciones antes de tomar una decisión, a los que les gusta observar y escuchar, y a los que se muestran cautos, discretos e incluso a veces distantes, ¿no? Yo opinaría que es un tipo de estilo de aprendizaje muy propio de la matemática, ¿verdad? Porque nos muestra ese tipo de análisis muy profundo que estamos acostumbrados a hacer. El estilo teórico son sujetos que persiguen la racionalidad, la objetividad y la precisión y la exactitud. Y el estilo pragmático es el que caracteriza a las personas que intentan poner en práctica las ideas, buscando rapidez y eficiencia en sus acciones y decisiones. Quizás ustedes mismos también puedan evaluarse y ver qué tipo de aprendizajes son los que ustedes utilizan, ¿verdad?